Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga nuevamente por estar aquí en su canal. El nombre del video es: si ya estamos en Cristo Jesús, ¿seguiremos pecando? Si ya estamos en Cristo Jesús, ¿seguiremos pecando? Bueno, yo me imagino que no, ¿verdad? Pero bueno, ese es el nombre del video. A ver, vamos a ver entonces, antes de irnos a esto, ¿verdad? Que tengo preparado para todos ustedes y dándole las gracias nuevamente por estar aquí. Bueno, quiero decirles, ¿verdad? De que en lo que yo oigo en las noticias, bueno, esto ya es alarmante. Esto sí ya es alarmante. Mire usted, quiero hablar poquito, no mucho de esto relacionado, porque no quiero que, pues, usted sabe, no alcance a usted a ver este video, ¿ok? Bueno, am, por ahí escuché, ¿verdad? En las noticias y noticias de televisión que el señor Biden, ¿verdad? Ya le dio ¿cómo se llama? Permiso de usar ahora sí que sus armas, ¿verdad? En contra de Rusia a Ucrania, ¿sí? Ya le dio esa autorización, que ya puede usar los misiles para ir a atacar de largo alcance para atacar a Israel, ¿verdad? Wow, es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya usted sabrá por ahí, ha visto videos, me imagino que al igual que yo. También, ¿verdad? Sabemos de que al haber ganado el presidente que va a ocupar la presidencia, ¿verdad? Ya desde lo que viene siendo 2025, ¿verdad? Bueno, pues eso nos da a nosotros a saber, ¿verdad? De que huele mucho a paz y seguridad, ¿verdad? Que huele mucho a paz y seguridad, ¿verdad? De lo que nos avisa Tesalonicenses. Bueno, también, ¿verdad? Sabemos nosotros de antemano, ¿verdad? Que esto, pues se junta todo junto, o sea, a tiempos pasados a lo mejor había terremotos y grandes terremotos, ¿verdad? En tiempos pasados, pero nada más terremotos. O había virus, ¿verdad? Atacando a las personas, pero no más virus, ¿no? Habría, por ejemplo, mucha agua que caía sobre lugares, ¿verdad? Pero nada más eso se oía, no había otra cosa más. Y así. Ahora no, mire, ahora son, ok, ponga atención, son terremotos, huracanes, ¿verdad? En erupción, son inundaciones, ¿verdad? El clima más tenso, ¿verdad? Más caliente, ¿verdad? También más frío en sus lugares donde no había mucho frío, ya empieza a helar aquí en Loahoy, ¿verdad? En Loahoy, ¿verdad? En donde yo vivo, en esta área. Y bueno, esto no es normal, ¿ok? No es normal. Pero bueno, de lo que yo le estoy diciendo a usted, ¿verdad? Me refiero yo que es es temprano esto, ¿no? Apenas estamos noviembre, no llegamos ni a diciembre, aquí nos cayó nieve, lo que viene siendo en enero, febrero, no le quiero decir mucho, pero se me da que fue en febrero que nos nevó, ¿verdad? Y ahora presiento yo que puede que nos caiga una heladita en diciembre, pero si es que no, a lo mejor con nieve o una heladita buena, ¿ok? Grande. Bueno, entonces, ahora sí yo quiero decirles de que todo esto, ¿verdad? De lo que nos avisa la Biblia en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Donde nos dice en el versículo 6 en adelante, ¿verdad? Rumores, ¿verdad? De guerras y rumores de guerras, ¿verdad? En diferentes lugares. También, ¿verdad? Habrá hambre, terremotos, y pues yo veo todo eso, ¿verdad? Yo veo todo eso. Ahorita hay países, ¿verdad? Que no les importa que el pueblo muera de hambre, sino que siguen construyendo sus armas biológicas, armas de todo calibre, para defenderse, es lógico, ¿verdad? Para defenderse. Entonces estamos viendo que a los países, ¿verdad? No les importa la paz, sino que les importa el quién manda más, ¿no? El que va a mandar más. Y eso, bueno, pues viene hambruna para muchas personas, lo dice también ahí en Mateo 24. Bueno,
todo esto, ¿verdad? Es a la verdad que sí, creo yo que estamos ya mucho, pero mucho, muy cerca, ya, al arrebatamiento de la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya terminando esto, ¿verdad? Porque lo importante del video también es directamente lo que dice. Si ya estamos en Cristo Jesús, ¿seguiremos pecando? Y bueno, ahí vamos a entrar directamente a lo que viene siendo Romanos capítulo 8, ¿sí? Romanos capítulo 8. Y ¿por qué le digo esto también? Porque yo siempre pongo el por qué subo cada video que subo. Bueno, en esto hay, y vuelvo a volver a recalcar, que se dice que nosotros si llegásemos a pecar y no nos alcanzamos a arrepentir, ¿verdad? Bueno, pues nosotros podemos quedarnos, ¿verdad? Del arrebatamiento, no ser llevados, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesucristo al encuentro que tenemos con Él en el aire, en las nubes, ¿verdad? Para estar por siempre con Él. Bueno, entonces, si esto llegara a ser así como dicen ellos, ¿verdad? Los que dicen esto, que decimos que son nuestros hermanos en Cristo. Yo al principio decía, no, es que no, pues, ¿cómo van a ser nuestros hermanos en Cristo si no confían plenamente en Él, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo para decir son o no son? Solamente el que sabe esto es el Espíritu Santo de Dios y solamente Jesucristo sabe, ¿verdad? Quién es y quién no en su nombre, ¿verdad? En su santo nombre. Pero, aunque aún así decimos, no, pero es que ahí nos dice, ¿verdad? Probar a los espíritus, ¿verdad? Probar a los cristianos, a los que se dicen cristianos, a ver si de verdad lo son. Bueno, en fin, vamos a ver. Quiero hablar de esto, ¿verdad? En lo que dice directamente estas personas que dicen, ¿verdad? Nuestros hermanos en Cristo, que ellos pueden perder la salvación. Bueno, entonces, cuando ellos dicen que pueden perder la salvación es porque está en su fe, ¿sí? Está en su fe. Y de igual manera el apóstol Pablo dice, hey, que nada te importe, ¿verdad? Si comes, ¿verdad? De lo que tu vecina, tu vecino, una persona por allá te da un taco, ¿verdad? Te da de comer, cómelo. Ahora, dice, ¿verdad? Pero si él mismo o ella misma te dice, mira, esta es comida de muertos, pues no la comas. Mira, esto es así, así, no la comas, ¿verdad? Si ha sido ofrenda para ídolos. Pero dice, y si no, no, tú cómela. ¿Sabes por qué? Porque lo que es dado para ti como cristiano, ¿verdad? Pues lo debes, tú cómelo y pues realmente dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, lo mismo es, y dice, ¿verdad? Que para aquellos que creen que es pecado, bueno, pues que no lo hagan hacer al hermano que está acá para que no vaya a sentirse y también se sienta culpable. No. Entonces, quiere decir que puede ser esto, ¿verdad? Realmente a la manera de lo que está en tu corazón, ¿no? En tu fe. Si tú piensas que puedes perder tu salvación, cuidado, porque la puedes perder. Si tú piensas que no debes de ver televisión, no la veas, porque, hey, de plano, hey, si es tu fe, te puedes condenar, si piensas que te puedes condenar. En todo lo que voy a decir, si piensas que te vas a condenar, no lo hagas, porque te puedes condenar. Esa es tu fe, recuerda, ¿ok? Yo por ahí puse un video una vez, ¿verdad? De cuando el apóstol Pedro, ¿verdad? Va al encuentro de nuestro Señor Jesucristo cuando viene caminando arriba del agua, ¿no? Sobre el agua. Y le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a tu encuentro. Y le dice, ven. Y ahí va, iba caminando, ¿verdad? Iba caminando, pero volteó para abajo, miró que iba caminando sobre el agua, o sea, arriba del agua, y tuvo temor. Y se hundió y dijo, Señor, sálvame. Dijo, hombre de poca fe. Y así, ¿verdad? Entonces es en tu fe. Si tú no tienes la fe de ese tamaño, de que tú ya eres salva, siempre sellada, cuidado, cuidado, porque no estás en la fe completa. Para que tú seas llevada a la presencia de Dios, debe ser en tu fe completamente, muy grande tu fe, completamente en Él, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a ver lo que preparé aquí en estos versículos, ¿ok? Entonces dije Romanos capítulo 8 y vamos a ver en versículo 1. Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya no hay ninguna condenación, ¿ok? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dirás tú, pero ¿a poco usted no anda según la carne o conforme a la carne? Bueno, déjame te digo algo, que sí vivo, ¿verdad? En este cuerpo, en este envase de barro, estoy comiendo, bebiendo, ¿verdad? Estoy mirando, ¿verdad? Lo terrenal, pero sobre de eso veo lo espiritual. Y para mí es más importante lo espiritual que lo terrenal. Entonces dirás tú, bueno, pero entonces usted ya no come, ya no bebe agua. No, 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 no. Es que no es eso. De lo que nosotros hablamos es, ¿verdad? De que cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que nuestra estancia aquí es breve y que nosotros vamos a irnos al encuentro con nuestro Señor para estar por siempre con Él, quiero decir que esto es en el espíritu. Pero cuando sabemos nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí, hasta mismo Él, ¿verdad? Nos provee que comer, que tomar agua, ¿verdad? Todo así, ¿verdad? Tu café, leche, jugo, qué sé yo, ¿verdad? Pero yo me refería a cuestiones, ¿verdad? De la carne, ¿sí? Y eso es de lo que vamos a hablar. Eso es parte del video. Bueno, entonces ahora sí, si nosotros nos dice, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, versículo 1. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2. Porque la ley del Espíritu de vida, dice, de vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley de pecado y de la muerte. Me ha liberado. Wow. Y en cada carta de Romanos, en cada carta de Corintios, ¿verdad? De Gálatas, en cualquiera que usted se meta, va a encontrar cada capítulo muy, pero muy interesante. ¿Ok? Bueno, entonces ya dicho esto, vamos a ver entonces directamente, vámonos a Romanos, ahí mismo en Romanos, vámonos al capítulo 6 y mire lo que nos dice capítulo 6, desde el versículo 1, ok, desde el versículo 1 al 14, vamos a ser breves, pero vamos a leerlo. Dice Romanos capítulo 6, versículo 1, dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, si ya somos salvos por la gracia de Dios, si nosotros ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpios de todo pecado, de toda maldición, de todo ya hemos sido limpios y somos cuidados por el Espíritu Santo de Cristo nuestro Señor, entonces vuelvo a preguntar, dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si nosotros lo miramos así, nomás ahí en lo que nos dice en el versículo 1, entendemos que nosotros, ¿verdad? Es posible que pequemos. No debemos de pecar, pero es posible que pequemos. Por eso dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Fíjese bien, si dijera, si pecamos, perdemos nuestra salvación eterna. Si pecamos, es posible que perdamos la salvación eterna. Pero no dice así. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Haga usted haga conciencia de esto y pregúntese a usted misma, a usted mismo, si estando en la gracia de Dios, ¿sí? Si ya estando en nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Puede perder su salvación. O, como dice aquí en Romanos capítulo 6, versículo 1, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Ah? Ok, fíjese bien lo que dice lo demás. Dice, no lo permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Si usted ya se entregó a Jesucristo, si usted sabe ya lo que nos enseña, lo que aquí le voy a hablar, ¿verdad? De Romanos, Corintios, ¿verdad? Le voy a hablar de Job, le voy a hablar de Isaías, de Efesios, de Gálatas. Entonces, si usted ya leyó allí eso que le estoy diciendo, pregúntese, pues entonces, no. 2, no lo permita Dios. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, yo, Raúl Delgado, trato de no pecar. No quiero pecar. Pero estando en esta condición, en este cuerpo carnal, pecaminoso, voy a pecar. ¿Ok? Sin querer, voy a pecar. No quiero pecar, mas voy a pecar. ¿Ok? Dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesucristo somos bautizados en su muerte? 4, porque somos sepultados con él en la muerte. Dice, porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bueno, vamos a ver, estoy leyendo Reina Valera 1612, por si en su Biblia cambia un poquito, ¿verdad? La manera de leerla, pero haga de cuenta, pues es la misma. Yo nomás que acá veo como que es más clara, ¿verdad? Para el entendimiento. Bueno, entonces dice el 5, porque si hemos sido plantados juntamente a la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Acuérdese que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que es la muestra del evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña a nosotros, ¿ok?, que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, aquí nos dice a nosotros, ¿verdad?, que nosotros hemos sido muertos juntamente con Él. Pero también dice que vamos a ser, si es que usted, ¿verdad?, llega a dejar este cuerpo carnal, ¿verdad?, y se va en su alma, ¿verdad?, en su espíritu, ¿verdad?, al goce de nuestro Señor. Bueno, entonces usted va a ser despertado, ¿verdad?, antes del arrebatamiento, ¿ok? Porque acuérdese que dice en lo de la cuestión del arrebatamiento, que nos dice que primero los que durmieron en él, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a ver entonces lo que nos dice directamente, ¿verdad? 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre es crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sigamos más al pecado. Fíjese bien, aquí cuando nos dice, ¿verdad? 5, porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, en la semejanza, ¿ok? Quiere decir que nosotros, ¿verdad? Supimos que nuestro Señor Jesucristo murió en el madero, murió en la cruz, ¿verdad? Por nuestros pecados, ¿sí? Él murió por nuestros pecados, entonces no nos da a entender que nosotros moramos por nuestros pecados, no. Dice que nosotros dejamos nuestras cargas en Él, ¿sí? Que nosotros confiamos plenamente en su muerte y su resurrección. Entonces nosotros al venir ya a Él, ¿verdad?, hemos muerto también al pecado. Es decir, que si yo he venido a Cristo y Cristo ya resucitó, pero sin el pecado con el del cual Él murió, entonces yo ya debo de ser igual que Él. Al menos debo de tratarse ser como Él, ¿no? No igual, porque igual va a ser cuando yo tenga un cuerpo glorificado. Voy a ser igual que el Hijo de Dios, su primogénito, ¿ok? No igual a la semejanza de Dios, ¿ok? Bueno, entonces dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con él. Cuando yo vengo a Cristo Jesús, ¿verdad?, ya cambié mi manera de pensar. Ya no voy a ser el viejo hombre, yo voy a empezar de nuevo, voy a nacer en el Espíritu. Entonces quiere decir que cuando yo vengo a lo del Espíritu, vengo alimentándome de palabra de Dios, ¿verdad? Para que mejor nos entendamos, cuando yo voy a comer, ¿verdad?, voy a comerme una chuleta, un bistec o un quequis, ¿verdad?, frijolitos, los voy a comer, ¿verdad?, en la carne.
Pero cuando yo voy a comer en el Espíritu, voy a comer palabra de Dios, es decir, me voy a alimentar de palabra de Dios, en este caso de la Biblia, así como usted, ¿verdad?, se alimenta, ¿verdad?, de comida terrenal. Bueno, pues entonces ya en su momento usted también se va a alimentar de comida, ¿verdad?, espiritual, ¿verdad? Bueno, entonces eso nos da a entender que nosotros ya, ¿verdad?, hemos crucificado lo malo, lo viejo, ya eso ya se quedó en el pasado. Ahora vamos a lo nuevo, si vamos a lo espiritual, vamos entonces nosotros ya no a pecar, sino que vamos nosotros, ¿verdad?, a tratar de llevarnos lo mejor que podamos, ¿verdad?, entre más, hasta que lleguemos a un nivel, ¿verdad?, como por decir así, nuestro Señor Jesucristo, que te dije yo que no lo vamos a igualar, pero íbamos a tratar. Bueno, entonces eso es lo que nos habla, ¿ok? Dice el 7, porque el que está muerto libre es del pecado. El que está muerto libre es del pecado. Es decir, que si ya moriste en Cristo Jesús, ¿verdad?, si ya naciste, perdón, si ya moriste al pecado y naciste en Cristo Jesús, bueno, pues ya no tiene nada que ver con tu pasado, ¿no?, sino con el presente. Como dicen muchos, ¿verdad?, borrón y cuenta nueva. Ok, dice el 8, y si somos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 9, dice, ciertos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. Dice que la muerte no tiene más dominio sobre él. Fíjese bien, aquí en el 9, porque eso es lo interesante de lo que vamos a aprender. Dice 9, cierto, ¿verdad?, ciertos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. ¿Sí? La muerte no tiene más dominio sobre él. Cuando yo vine a Cristo, yo, Raúl Delgado, vine a Cristo, ya soy de Cristo, ya soy parte en Cristo, ¿sí? Porque ya soy templo de Dios, porque ya soy parte del cuerpo de Cristo, porque ya soy parte de su santa iglesia, ¿ok? La muerte no tiene más dominio sobre mí, porque estoy en Cristo Jesús. Si yo estuviera en mí, en mis propias obras, si yo estuviera en mí, entonces sí tendría dominio la muerte sobre de mí, pero no la tiene, no más, ¿ok? No más. Si usted piensa que la tiene en usted, bueno, para allá usted, ¿verdad? A lo mejor está igual que quienes piensan, ¿verdad?, que pierden su salvación. A lo mejor usted piensa igual. Digo, no, es que ahorita a lo mejor yo sí, si me llego a dejar este cuerpo carnal, ahorita sí no voy a tener vida eterna porque hice esto, porque hice aquello. No, 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 no. Fíjese bien lo que nos dice, ¿ok? Ahora dice entonces 10, porque en cuanto él murió, al pecado murió una vez, mas en cuanto vive para Dios. Jesucristo vive para Dios, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que nos dice 11. Dice, así también vosotros, estimados, que de cierto sois muertos al pecado, que de cierto sois muertos al pecado, dice, más que vivís para Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Y cuando dice, así también vosotros, estimados, que de cierto sois muertos al pecado, que de cierto sois muertos, claramente que sí, yo soy muerto al pecado, ¿sí? Ahora, el pecado que hago yo, ya no lo hago yo. Es decir, ya no lo hago en mi espíritu, en mi alma, sino que es en la carne. ¿Por qué? Porque vivo en este envase de carne todavía, hasta que sea la plenitud de los gentiles, y entonces ya no más pecado para esto, para nosotros, porque no nos vamos a acordar más de nada, ¿sí? Vamos a ver entonces lo que nos dice 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Está tratando, ¿verdad?, de decir, oye, ya que no more en ti, en tu cuerpo carnal, el andar tú en lo que decíamos decir, ¿verdad?, borracheras, parrandas por aquí, juegos, ¿cómo se les llama? Juegos,
de dinero, pues, ¿verdad? Por allá, fornicando, mintiendo, engañando, X, ya no, eso ya déjenlo, ya, eso ya no. Dice, así también vosotros, estimados, que de cierto sois muertos al pecado, más que viváis por Dios para Jesucristo el Señor nuestro, que vivás para Dios, perdón. Dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, que si tú, ¿verdad?, le das chance a seguir pecando, ¿verdad? Vamos a decirlo, en Corintios, ¿verdad? Nos enseña, ¿verdad?, de un hombre que se metía con la mamá del esposo, del papá de él, o sea, su madrastra, ¿no? Entonces, no. O, por ejemplo, si robabas, ya no robes más. Si hacías esto, ya no lo hagas. No lo practiques, ¿no? No lo practiques. ¿Ok? Entonces dice 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. La injusticia es todo lo que no puede verse con justicia de Dios, ¿ok? Todo lo malo pues, es injusticia, todo lo que no puede ser y lo que es justicia divina es bueno, es paz, ¿sí? Es amor. Dice, antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos, es decir, sin pecado, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, sabemos bien, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, cuando hablamos, ¿verdad?, de nuestras obras son como trapos de inmundicia, está hablándolo cuando eres, que no eres en Cristo, ¿ok? Cuando no eres en Cristo, porque cuando ya eres en Cristo, Él nos dice, ¿verdad?, propiamente, de que ya nosotros estamos hechos para buenas obras, ¿ok? Fíjate la diferencia, ¿ok? Primeramente, uno que no es en Cristo Jesús, pues sus obras son como trapos de inmundicia, porque no hay reconocimiento por la sangre de Cristo. Pero cuando ya hay reconocimiento por la sangre de Cristo, ¿verdad?, cuando ya hay remisión de pecados, cuando ya no hay nada más malo, entonces ya obramos nosotros, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, y Él es el que a nosotros nos dice que hagamos, ¿no? En este caso yo, Raúl Delgado, fíjese bien, yo era borracho, yo era parrandero, yo fumaba, tomaba, le digo, ¿verdad? Hice otras cosas, ¿verdad? Y no las practico nomás, ya no las practico, ¿ok? Ya no, ya digo, gracias a Dios que ya no lo hago y espero, ¿verdad?, que mi Dios me dé a mí, ¿verdad?, ese entendimiento, ¿verdad?, en mi alma, espíritu y corazón, para que yo ya no lo vaya a volver a practicar, ¿sí? Amén. Bueno, entonces, vamos entonces a ver, dice directamente 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Entonces miramos nosotros que ya la ley no estamos bajo la ley, ¿verdad?, de que podamos nosotros perder nuestra salvación eterna, sino que estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque ya es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como empezamos aquí, ¿verdad?, en primeramente, ¿verdad?, que dice en el versículo 1, Romanos capítulo 6, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues no, claramente que no, ¿ok? No lo permita Dios. Bueno, ahora sí, este era un poco largo, pero oiga, era de muy buen entendimiento. Miren, vamos ahora a Gálatas, primeramente, ¿verdad? Vamos a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, y nos vamos a ir del capítulo 5, nos vamos a ir a versículo 16 al 21. 16 al 21, ¿ok? Fíjese bien, fíjese lo que nos dice. Dice 16, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliereis las concupiscencias de la carne. 17, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, de manera que no podáis hacer lo que quisierais.
El Espíritu pide que hagamos cosas buenas. La carne pide que hagamos cosas malas. Estamos hablando de pecado, no de comer comida, beber y etcétera. No. Entonces, si el Espíritu, ¿verdad? No pide que peques, la carne te pide que peques, ¿no? Entonces, ¿qué haremos? Bueno, haremos lo que el Espíritu dice porque caminamos en el Espíritu, ya no caminamos en la carne, ya no practicamos la carne, sino ahora vamos nosotros al Espíritu, cosas del Espíritu, ¿ok? Ahora, fíjense bien, ahí donde yo les decía que esa es cuestión del Espíritu y no de nosotros, porque nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿ok? Fíjense bien lo que nos dice, ¿ok? Dice 18, mas si sois guiados del Espíritu, no estáis debajo de la ley. 19, manifiestas son empero las obras de la carne, que son, fíjese bien, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, ¿ok? Envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado, ya que los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. Fíjese bien lo que dice, los que hacen, ¿ok? Dice los que hacen tales cosas, ¿ok? No heredan el reino de Dios, ¿ok? Si usted lee todo lo que viene siendo el capítulo, sabrá usted, ¿verdad?, de lo que se está hablando. Es decir, que un verdadero cristiano, ¿sí?, un cristiano genuino, no practica estas cosas que yo le acabo de decir. ¿Se acuerda que le prometí yo, verdad, hablar de este tema en 2 videos? Me parece que lo nombré de hacer esto. Bueno, esta es la ocasión, creo yo, porque ya hemos hablado de que uno ya es salvo, sellado, siempre sellado, que ya hemos sido nacidos de nuevo, que ya nosotros estamos en Cristo Jesús, que ya no estamos en la carne, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos, por eso le decía en el principio del video, si nosotros ya sabemos lo que nos dice la palabra de Dios, que es la Biblia, sabemos de antemano de que nosotros no deberíamos de practicar tales cosas. ¿Por qué? Porque los que practican todo esto no heredan el reino de Dios. El que es nacido en mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, ya no practica esto. ¿Por qué? Porque nosotros mismos miramos que el mismo apóstol Pablo, el apóstol para los gentiles, o sea, nosotros, que ya somos cristianos, bueno, pues nos dice, hey, ¿sabes qué? Mira, no debes practicar esto, porque quien lo practica no reina, ¿verdad? No irá al reino de Dios. Entonces, o no heredarán, ¿verdad?, el reino de Dios. Entonces, ya con esto sabemos nosotros de antemano que si nosotros llegásemos a practicar todo esto, entonces sabemos que no somos nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque podríamos tardarnos, a lo mejor, vine a ser yo, según, ¿verdad?, según yo, entre comillas, vine a ser yo nacido de nuevo, ¿verdad?, en el Espíritu. Pero a los 6 meses, mire, ya ando yo acá practicando esto. Vamos a decir, no tiene que ser todo junto, es individual. Adulterio, ¿verdad?, fornicación, ¿verdad? ¿Qué dice? Idolatría. De repente puedo ya salir allá a los 6, 7 meses al año, ¿verdad?, con que ya estoy idolatrando ídolos, hechicería o creyendo en la hechicería, ¿verdad? Pleitos, celos, iras, ¿verdad? Contiendas, todo eso, ¿verdad? Entonces, pues no, mentira. Yo decía que era, pero del dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho. Entonces yo no era un verdadero cristiano.
un genuino cristiano, yo no lo era, ¿ok? Se dice por ahí que hay cristianos y que de cristianos a cristianos, no, 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 no. Nada más somos los verdaderos cristianos y se acabó. Ahí hay otros que se digan cristianos, no lo son, ¿ok? No lo son. ¿Por qué no lo son? Porque no son completamente en Cristo Jesús, porque no son nacidos de nuevo, y si fueran nacidos de nuevo, no creyeran no tuvieran idolatría, ¿ok? No tuvieran ídolos, no adoraran ídolos de diferente tipo de ídolos, ¿ok? No fueran con hechiceras, ¿verdad? Con adivinadores, con todas esas gentes, ¿verdad?, que dicen que ven el pasado a través de las cartas, a través de las piedras, a través de no sé qué tantas cosas. No, un verdadero cristiano no tiene enemistades con nadie, y menos con la iglesia, menos con nuestros hermanos en Cristo, ¿ok? Pleitos, menos, celos, iras, ¿no? ¿Por qué? Todo es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es amor. Entonces nosotros debemos de ser amor también igual. ¿Ok? Así de que eso es lo que nos enseña a nosotros. ¿Verdad? Es parte de lo que les voy a leer que nos enseña a nosotros. Aquí mírelo, es Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Y lo estamos mirando directamente desde el 16 al 21. Ahora vamos entonces a Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, y va a ser capítulo 6, y nos vamos a ir desde el versículo 9, hasta el 20, ¿ok? Hasta el 20. Fíjese bien lo que nos dice ahí realmente. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire, otra vez, fíjese lo que dice en Corintios, Estábamos primero en Gálatas, ahora es en Corintios, 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. ¿Ok? ¿Usted es fornicario? Bueno, quiere decir que usted a eso se dedica. ¿Ok? ¿Usted es idólatra? Bueno, va a ser difícil que usted no adore lo que usted adora. Usted es de los que se meten con una mujer, etcétera, etcétera. Usted va a ser así, no va a cambiar. Bueno, sí, puede cambiar si usted desea venir a Cristo Jesús. Usted se mete con los de su propio, ya sabe qué. Bueno, pues entonces igual. Entonces, eso es los que no heredarán el reino de Dios, ¿ok? Entonces, ni los ladrones. ¿Por qué? Porque no roba una sola vez, sino que ya es practicar el robo, y igual, todo. El que es borracho, no es borracho una sola vez. Hay personas que toman una sola vez y ya no volvieron a tomar, si no son borrachos. El que es borracho es aquel que practica la borrachera a cada rato, ¿verdad? Los que maldicen, ¿verdad? También, los que roban, ¿sí? Entonces, claramente dice, no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Y esto es lo que yo les había prometido del video, hace 2 videos, parece, pasados. Yo le dije que lo iba a buscar. Y lo iba a poner aquí para el estudio, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad?, que se nos está enseñando acá, es algo muy importante que nosotros debemos de entender, que es lo que de verdad nosotros no podemos hacer. ¿Ok? Entonces, aquí estamos y vamos a irnos hasta el 20, les dije, ¿verdad? Dice 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Fíjese bien, todas me son lícitas, mas no todas convienen. Acuérdese que cuando nosotros leemos, ¿verdad?, en la Biblia nos muestra donde dice Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice, verdad? Dice que nosotros, vamos a ser libres, conociendo la verdad.
Y solamente conociendo la verdad a través de la Biblia es como vamos a ser libres, libres de condenación eterna, ¿ok? No de los castigos que se nos vengan normales aquí en el planeta Tierra, no, sino libres de condenación eterna, ¿ok? Entonces dice el 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de ninguna. Fíjese bien, es decir, ¿verdad? Que si a mí se me es lícito, por decirlo así, ¿verdad? Ojo, ojo, ¿ok? Lo que dice en la Biblia. Si yo, por ejemplo, tenía la costumbre de robar, ¿verdad? Pues digamos que se me sea lícito, podríamos decirlo, pero también voy a ser castigado. ¿Por qué? Porque a uno que roba, ¿verdad? Su padre, ¿verdad? Lo castiga, ¿verdad? Lo pone a cuentas, ¿verdad? Lo endereza. Y si el Padre es igual que Él, bueno, pues entonces no. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es bondad, amor y es de paciencia, ¿verdad? Pero también nos va a castigar si nosotros no hacemos las cosas tales como Él quiere que seamos. Se recuerde que estamos en este envase, ¿verdad? De carne y sangre, pero no se nos va a permitir ir más allá de lo que Él no quiera, ¿ok? Vamos a ser castigados. Entonces, fíjese bien lo que nos dice directamente el 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, empero y a él y a ellas destruirá Dios. Dice, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es decir, que nosotros, ¿verdad? Ya no somos dueños de nosotros mismos. Es decir, que nosotros, ¿verdad? Ya le pertenecemos a Él porque fuimos comprados a precio de sangre, ¿ok? Y el sacrificio que se pagó, ese fue precio de sangre, ¿ok? Entonces nosotros ya no tenemos que pagar el precio, como he escuchado yo por ahí que dicen, hay que pagar el precio. No, no, no. Mire, el precio ya lo pagó Cristo. Si usted vino a Cristo de verdad, ¿ok? Ya lo pagó Él. Pero si no ha venido a Él, pues le invito a que venga a Él para que Él pague el precio. Porque Él ya no, perdón, porque Él ya lo pagó, no para que Él lo pague, sino porque Él ya lo pagó, ¿no? En la cruz. Entonces, si entonces Él en su resurrección, ¿verdad? Ya está a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros, pues ya estamos con Él. Digo, vivimos en este cuerpo carnal todavía, pero ya una vez, ¿verdad? Que se haga todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Vamos a estar con Él, en la presencia de Él, ¿sí? Entonces nos dice que el cuerpo ya no, ¿verdad? Es o nos pertenece a nosotros, sino que ya el cuerpo es para Él, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Él mora en nosotros, Él mora en nuestro cuerpo, Él mora en nuestro corazón, ¿ok? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de ser santos o tratar de ser santos, ¿verdad? Pero, como les dije, esto es de que nosotros es a través del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el que a nosotros, ¿verdad? Nos dice o nos pone a hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? No es porque nosotros queramos. Recuerde que si yo estuviera en la carne, que si yo no hubiera estado en Cristo Jesús, nacido de nuevo, yo no estuviera aquí, yo no estuviera hablando esto, ni usted me estuviera escuchando, hermana, hermano en Cristo, ni usted estuviera escuchando. ¿Por qué? Porque estaríamos en el mundo. Y yo, en lugar de hacer esto, estuviera cantando karaoke, estaría yo disfrutando de del pecado. No voy a poner qué, simplemente del pecado, ¿ok? Bueno, entonces dice el 14, pero Dios resucitó al Señor y también a nosotros nos resucitará con su propio poder, ¿ok? Con su propio poder. Entonces, si nosotros entendemos eso, fíjese el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Claro que sí, yo sé que sí. Ok, dice, tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Fíjese hasta dónde llega esto, ¿eh? Póngase a pensar usted en algo que yo le quiero profundizar aquí mucho, ¿ok? Si usted cree de verdad que es en el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios es en usted, ¿ok? O de Cristo, como lo quiera usted entender, usted sería capaz de, sabiendo que el Espíritu de Cristo mora en usted, usted sería capaz
de ir a revolcarse con una ramera? ¿O usted, hermana, de revolcarse con un, pues eso? ¿Usted cree que lo haría? O simplemente, fíjese, que usted, ¿verdad? Sí dice, yo soy en Cristo Jesús. Él dice que es en Cristo Jesús, pero Él me está echando el ojito. Si yo caigo, Él va a caer. Los dos vamos a caer. Y los dos vamos a hacer una sola carne. Yo voy a ser como ramera y Él va a ser como un seductor. Pero la pregunta es, ¿será que Él va a hacer o ya es? Póngase a pensar. Y usted póngase a pensar que si usted, el Espíritu Santo mora en usted, ¿usted lo va a hacer? ¿Sería capaz usted de hacer eso sabiendo que el Espíritu de Dios mora en usted? Yo creo que no. ¿Verdad que no? Bueno, entonces dice 16, ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque será, dice, los dos en, serán, dice, los dos en una carne. Una carne. Yo ahorita soy en mi Señor Jesucristo, uno solo. Yo soy en Él. Él es en mí. ¿Por qué? Porque Él mora en mi corazón. Yo moro en Él porque he nacido en Él. Entonces, los dos somos una sola carne. ¿Cómo será que yo me voy a juntar con una ramera y Él junto con nosotros? ¿No? Dice el 17, pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. 18, huid a la fornicación, cualquier pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjese bien, 18, una vez más. Huid la fornicación. Cualquier pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, fuera del cuerpo es, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Sí? Dice el 19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, y que no sois vosotros? 20, porque comprados sois por precio, No lo dice aquí, pero es por precio de sangre. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es el cuerpo? De Dios. ¿De quién es el espíritu? De Dios. O sea que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Varones, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos en alma, espíritu y cuerpo a Dios. Amén. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos hacer algo que no sea, ¿por qué? Porque no es de nosotros. Cuando andábamos en el mundo, sí, andando en el mundo, antes de venir a Cristo, pues nosotros no teníamos a Dios. Nosotros no habíamos entrado al pacto, ¿verdad? No habíamos entrado al Nuevo Testamento, al pacto de Él, ¿sí? Pero ahora que ya estamos en Cristo Jesús, hemos entrado a ese pacto y ahora nosotros, ¿verdad? No nos pertenecemos a nosotros. Ojo cuando digas, pero es que, mira, Él dice que salvo siempre salvo, sellado siempre sellado, porque le gusta andar en el mundo. No es eso, ¿ok? Yo sé que soy salvo siempre salvo y sellado siempre sellado, porque ya no me pertenezco a mí mismo. Y como sé que no me pertenezco a mí mismo, ¿verdad? Dios no me va a dejar que yo caiga, ¿ok? No me va a dejar allí caído, no, Él me va a dar una solución para que yo salga de ese mal pensamiento, de esa mala obra que viene a mi mente y no lo haga. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver entonces, dicho esto, vamos a Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22.
versículo 22 y va a ser al 26, ¿ok? O sea, hasta mero abajo. Fíjese lo que dice, ¿ok? Desde lo que viene siendo el 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, ¿cómo dice? Dignidad, bondad, fe. O sea, todo eso es lo que viene de parte de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, ¿sí? 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. 24. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y concupiscencias. Perdón. 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Podemos resbalarnos por ahí, pero no vamos a caer. Dios nos va a sostener. ¿Ok? Dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si alguien me dice, por ejemplo, y me han dicho por ahí, oye, va a haber una fiesta, un cumpleaños, para fulano, sultano, qué sé yo, estás invitado. Y digo, sí, pero como yo sé todo lo enrolado que se va a poner eso, yo no voy. ¿Por qué? Porque yo vivo en el Espíritu, ¿ok? Porque yo vivo en el Espíritu. Voy a pecar de repente. A lo mejor ahí mismo en lo que me van diciendo, pienso algo que no debo de pensar y ya estoy pecando, ¿no? Entonces, dice el 26, no seamos codiciosos de vanagloria, ¿ok? Provocándonos los unos a los otros, envidiosos los unos de los otros. Amén. Bueno, esto a la verdad es parte, ¿verdad?, de lo que yo quería que nosotros supiéramos de antemano, ¿verdad? Pero todavía no terminamos. Vamos a ir ahora directamente a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. ¿Ok? Y vamos a ver lo que nos dice ahí. Dice, ¿no os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres? Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis antes. Dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Una vez más. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar, es decir, para que podáis salir de ella. Ok, entonces, si nos dice esto, nosotros, ¿verdad?, entendemos, ¿verdad?, que al ser ya nosotros, ¿verdad?, en Cristo Jesús, pues Dios no nos va a dejar caer, ¿verdad?, en la tentación. Cuando no eres en Cristo Jesús, caes, tropiezas y a cada rato pecas y pecas y pecas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás practicando el pecado. Pero cuando ya eres en Cristo Jesús, ya no. ¿Por qué? No porque tus fuerzas, tu poder, no. Es porque realmente Dios mismo no te deja caer en la tentación más de lo que puedas tú soportar. ¿Okay? Entonces dice 14, por lo cual, amados míos, huid de la idolatría. ¿Ok? Es algo muy simple, no te pide mucho para que tú seas salva para vida eterna en Cristo Jesús y para estar con Él por siempre, ¿ok? Entonces, si esto nos dice, ahora sí vamos entonces a Romanos, ¿verdad? Vamos a Romanos y vamos a irnos Romanos capítulo 8,
del 6 al 10, ¿ok? Del versículo 6 al 10. Fíjese lo que nos dice. Porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual vida y paz. ¿Ok? Porque la mente carnal es muerte. Si usted va practicando, ¿verdad?, el pecado, ¿ok? Acuérdese que no es hija o hijo de Dios. Pero si usted viene a esto, que es también el pecado, y usted lo hace la primera vez y dice, al cabo no pasa nada, y no pasó nada, y lo vuelve a hacer, ¿verdad? Ahora sí que como a practicar el pecado, entonces lo que pasa es que nuestro Señor lo va a castigar, la va a castigar, ¿ok? Por eso dice, porque la mente carnal es muerte, ¿ok? Porque la mente carnal es muerte. Dice, mas la mente espiritual, vida y paz. Está hablando en tiempo terrenal, en tiempo carnal. ¿Okay? Está hablando, ¿verdad?, de que, por ejemplo, ¿verdad?, si usted está ahorita viviendo aquí en el planeta Tierra, ¿verdad?, en este cuerpo carnal, entonces dice que si usted viene a la mente carnal, pues es posible que, hey, se vaya, porque no puede estar usted, si es en Cristo Jesús, ¿verdad?, laudando la masa, laudando toda la masa, ¿no? Eh, Dice, más la mente espiritual, vida y paz. Si usted está en el espíritu, ¿verdad?, pues va a tener una vida bien y va a estar en paz, ¿verdad?, porque usted no va a tener ningún problema, ¿verdad? Dice el 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, la mente carnal no se puede sujetar, ¿verdad?, directamente a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque hay una enemistad tan grande porque es pecado. Acuérdese que Dios es santo, ¿verdad? Y entonces, pues no puede haber eso. Pero cuando usted ya viene a Cristo Jesús, ya es limpio de todo pecado, entonces usted lo que va a hacer es castigado si usted, pues, quiere seguir practicando el pecado, ¿verdad? Ahí hasta con su propia muerte carnal puede perder la verdad. Y lo que yo he enseñado en otros videos es de que si usted, por ejemplo, ¿verdad?, quiere practicar el pecado, ¿verdad?, nomás tanteando a Dios, hey, no se juega con Dios, ¿ok? Entonces, si usted lo hace, entonces vamos a suponerlo que la castiga y luego usted no entiende y al final de cuentas dice, ¿sabes qué? Pues te voy a quitar de la tierra porque no quiero que tú vayas a enleudar la masa, ¿verdad?, la buena masa. Entonces, se la va a llevar. El problema es, ¿verdad?, que si usted tiene hijos o familia que dependa de usted, imagínense, se quedan solos, desamparados, tanto para la mujer o el hombre, es lo mismo, ¿no? Para el hermano en Cristo, ¿verdad?, que tengan familia, que dependa su familia de usted como hermana o de usted como hermano, bueno, pues fíjese cómo van a quedarse desamparados ahí de usted, ¿ok? De usted, nomás porque usted quiso. No, no, no. Entonces dice, porque la mente carnal es muerte, más la mente espiritual, vida y paz. Okay, va a ser bendecida, va a ser bendecido si usted va en una espiritualidad bonita, tremenda, como la quiere Dios. Entonces dice dice el 8, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, ¿ok? Y nos dice el 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Ahí está, fíjese, ahí lo va a recalcar más a fondo, más profundo, ¿verdad? Porque dice, a ver, vamos a ver, vamos al 6 primero. Dice, porque la mente carnal es muerte, mas la mente del espíritu, vida y paz, ¿no? Y lo dice 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Entonces ahí es a donde usted va a medir, ¿verdad?, de lo que vamos a mirar, lo que nos dice, ¿verdad?, en el 9. Fíjese la importancia del 9. Dice 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ahora sí, 9. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces quiere decir que si usted si usted practica el pecado y no es regañada, no es castigada, no ha sido muerta al pecado, pues quiere decir, ¿verdad?,
que usted no es en Cristo Jesús, que el Espíritu de nuestro Señor no mora en usted, ¿ok? Entonces, ahí está fácil. Ahí es luego, fíjese. Entonces, ahora sí, una vez más, el 9. Así, dice, ¿verdad? Dice 8 y 9, dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ojo, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Se dio cuenta? Entonces nosotros, por eso decimos que una vez salvo, siempre salvo y siempre sellado, ¿por qué? Porque nosotros vamos lo que es en el Espíritu. Sabemos que si nosotros llegamos a pecar, ¿verdad? Por decirlo así, pues tenemos a Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que intercede por nosotros ante Dios, ¿verdad? Pero nosotros no por eso vamos a practicar el pecado. Eso es si pecásemos, ¿ok? Ahora, también, ¿verdad? Sabemos nosotros que ya Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados a precio de sangre, y que ya una vez que ya pagó Él, ya la muerte no se sancionará con nosotros, pero sí podemos ser castigados, porque nosotros tratamos, ¿verdad?, de querer hacer lo que nosotros queremos. Es como un padre, ¿verdad?, terrenal con su familia, con sus hijos, ¿verdad? Le dice, mi hijo, no hagas eso, ¿verdad? Y va y lo hace, y se la perdona. Y luego le dice, mi hijo, no lo vuelvas a hacer, y va y lo hace. Entonces ya no lo va a perdonar, ya lo va a castigar, ¿verdad? Le dice, ya no vas a, es más, te voy a quitar el celular. Y luego lo vuelve a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Lo quita de ese lugar y lo pone en otro lugar. Igual en lo carnal, te va a quitar en lo carnal para llevarte en lo espiritual, porque no quiere que lo sigas haciendo. Es lo mismo, así. Pero yo he escuchado que dicen, no, mira, ¿y cómo es que nos va a seguir castigando si ya no, ya pagamos, ya se pagaron por todos los pecados allí? No. Entonces, si ya se pagaron, ¿cómo vas a perder tu salvación eterna? ¿No? Ahí es. Bueno, entonces, ya dicho eso, vamos más profundos, ¿verdad? Vamos un poco más en lo profundo. Vamos a Job. Vamos a Job. Vamos a Job primero. A ver, vamos a ir a Job. Y en Job vamos a mirar en el capítulo 35, ¿ok? Y vamos a mirar allí en el capítulo 35 del 6 al 9, del 6 al 9, ¿ok? Vamos a ver lo que nos dice del 6 al 9 y dice directamente aquí, ¿verdad? Dice ándale, se nos fue. Ahorita nos metemos rápido. Ahorita, mientras lo va buscando usted, es en Job 35, 6 al 9. ¿Ok? Ahorita sale. Porque esto es muy interesante. Job, capítulo 35, del 6 al 9. Fíjese lo dice. Dice, es más, vamos a hacerlo desde el 5. Dice, 5. Mira a los cielos y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Ahora sí, fíjate lo que dice 6. Si pecares, ¿qué habrás hecho contra él? Contra él. ¿Ok? Y si tus rebeliones se multiplicaran, ¿qué le harás tú? 7. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? 8. Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. 9. A causa de la multitud de las violencias, clamará y se lamentarán por el poderío de los grandes. Entonces, lo que yo quiero dar a entender aquí es que
Si nosotros estamos para buscar a Dios, no para que nos busque Él a nosotros, acuérdate que Él ya murió. Vino Jesucristo, Hijo de Dios, a morir por nosotros. Vino Jesucristo, Hijo de Dios, a morir por nosotros. Y no nomás por usted y por mí, no por todo ser humano. ¿Ok? Vino a morir. El problema es que no todo el ser humano quiere, ¿verdad?, ser humilde y decir, Señor, sí creo que en ti existe la vida eterna, que nada más en ti, sin que yo haga nada, que yo viniendo a ti, ya soy para vida eterna. No, 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 no. Siempre queremos hacer algo nosotros, ¿verdad?, para poder nosotros decir, pienso yo, ¿verdad?, de que nosotros tuvimos que ver en algo. Por eso es que se rechaza esto, ¿ok? Se rechaza esto y lo voy a enseñar más adelante, ¿ok? Entonces, por eso, a lo que nos dice aquí, ¿verdad? Si pecares, ¿qué habrás hecho contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Pues nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscarle a él. Él a nosotros, antes de venir a Cristo Jesús, nos mira como trapos de inmundicia, ¿sí? Es decir, que nuestras obras las mira como trapos de inmundicia. Entonces quiere decir que a nosotros, pues no nos mira con buenos ojos, porque él dice, hey, fíjate, ejemplos, Raúl Delgado, tienes ya arriba de 60 años y no quieres entender esto. Oye, por favor, desde que tú ya empezaste a tener ese, sentido común, sabías, ¿verdad?, de la Biblia, sabías de mi palabra, y nunca viniste a ella, ¿sí? Entonces, ¿quién se estaba amolando? ¿Quién se estaba yendo al lago de fuego? Pues tú. ¿Por qué? Bueno, porque no creías en mi palabra. Pero ya que vine yo y entendí su santa palabra, entonces ya sé lo que me daba a entender cuando dice, si pecares, ¿qué habrás hecho contra él? ¿No? Pues lo hago enojar, lo pongo triste, sí, se pondría triste, más bien triste, ¿verdad? Porque diría, mira, derramé la sangre de mi hijo amado, ¿verdad?, en balde, porque mira, no quieren venir a él. Pero esto él ya lo sabía. Para lo que nosotros es un futuro, ¿verdad?, lo que viene, lo que está por venir, para él ya es un pasado, porque eso ya pasó para él, ¿no? Entonces quiere decir que esto, lo que está aquí, nos da a entender eso, ¿verdad? Que pues nosotros realmente nos estamos hundiendo más y más, ¿verdad?, en el sufrimiento eterno por no venir a Cristo Jesús. Pero cuando ya nacemos en Cristo Jesús, entonces ya nosotros, ¿verdad?, somos para vida eterna y entendemos en verdad las obras que según nosotros queríamos hacer o hacíamos nosotros, ¿verdad?, que es que para merecer el cielo, sin saber que nuestras obras pues no eran buenas y además, pues lo que, ay, mira, uno que no es en Cristo, ¿verdad? Ay, mira, estás pecando y estás, no, si estás pecando no vas a merecer el cielo, haz buenas obras para que merezcas el cielo. Yo lo escuché varias veces, ¿verdad? Eh, Incluso la gente hace buenas obras, en serio, hace buenas obras, ¿verdad?, para merecer el cielo. Lo digo yo porque incluso a lo mejor yo también lo pensé así, no recuerdo si lo pensé o no, pero sí oí gente que lo pensaba y no nomás lo pensaba, perdón, oí gente que lo decía y si lo decía era porque lo pensaba, ¿ok? Ok, ahora sí. Entonces, ya dicho esto, ¿verdad? Miramos nosotros que en las inmundicias, pues está el ser humano que no es en Cristo y que se va a ir a sufrimiento eterno si no cambia su manera de pensar, ¿ok? Entonces, miramos y mirando esto, ahora sí vamos a ir a Isaías, ¿ok? Es muy importante Isaías también aquí porque en Isaías nos va a decir a nosotros, ¿verdad?, que a la verdad, nosotros, ¿verdad?, estando nosotros en la manera de pensar de nosotros antes de venir a Cristo, pues es muy equivocada, muy fea, muy mala, muy mala. Pero pues, no lo quieren creer los que de verdad no están en Cristo Jesús y nos apena, nos da tristeza. Apenas puse yo un video ahí, ¿verdad?, donde realmente dije yo que pobres de nuestros familiares, ¿no? Vamos a ir aquí directamente a Isaías capítulo 64. 64 y va a ser en el versículo 6. ¿Ok?
Y mire bien, realmente, bueno, vamos a ir desde el 5. Desde el 5 vamos a mirar, ok, y ya otra vez problemas con el app. A ver, vamos a ver, no es más que la aplicación, no es otra cosa. Bueno, entonces vamos a mirar realmente lo que sí nos dice a nosotros. Lo vamos a ver en otra fuente, lo vamos a ver aquí en esta, que también es igual, de las mismas, ¿verdad? Es en Reina Valera 1602 purificada. Bueno, entonces vamos a irnos directamente a... Nos vamos a... Dijimos que a Isaías y dijimos que era el versículo 64 y íbamos a ir al número 6. Versículo 6, ¿ok? Ahora sí, Isaías 64, versículo 6. Fíjese lo que dice. Si bien todos, pero lo iba a leer desde el 5. Fíjese bien, dice, saliste al encuentro al que con alegría obraba justicia, a los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En esos tus caminos hay perpetuidad y seremos salvos. 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, Cuando no estamos en Cristo Jesús, eso es lo que somos, ¿ok? Cuando yo no estaba en Cristo Jesús todavía, yo eso era, ¿ok? Yo era como suciedad, ¿ok? Dice, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Eso viene siendo para todo aquel que dice, no hombre, bueno, no creo yo que haya quien diga, ¿verdad? No necesito a Cristo Jesús, ¿verdad? No, pero sí hay quien puede decir, yo le voy a ayudar, ¿verdad? Obrando bien, sí puede haber, ¿no? Entonces, si hay alguna persona, ¿verdad?, que no es en Cristo Jesús y dice, ¿verdad?, no me preocupa porque yo voy a hacer buenas obras para merecer el cielo, o que diga, no me preocupa, sé que Jesucristo está muy, pero muy fatigado de tanto pecado de tanto ser humano, y yo le voy a ayudar, ¿verdad?, obrando bien, ¿verdad?, para que yo, pues, alcance ir al cielo, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirle que dice esto, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Eso es lo que era en mi justicia, cuando yo era en el mundo, cuando yo no era en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces dice, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mira, y sigue la gente dormida, que no quiere creer lo que le traemos de palabra de Dios, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que pasa? Pasa de que si cambias es por tu decisión, y en tu fe es que no te hundas, ¿verdad? Como se hundió el apóstol Pedro en el agua, ¿verdad? Que tu fe sea, ¿verdad?, para que tengas vida eterna, y no sea para que tu fe te haga sentir que puedes perder tu salvación, ¿sí? Porque en los versículos que hemos leído nos enseña que nosotros ya no vamos a tener problemas, que la muerte no se enseñoreará más de nosotros, porque estamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, esto es todo, ¿verdad? Realmente, ¿verdad?, lo que traía yo para ustedes. Y también decirles, ¿verdad?, de que si les agradan los videos, les den un me gusta y también se suscriban al canal, y si ya están suscritos, pues vean más videos. Hay muchos más videos que estos, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, que si quieres compartirlo, compártelo.
no es para que yo haga más, no, es para que tú también al compartir estás trabajando con Cristo Jesús de una manera u otra y estás haciendo, ¿verdad?, que también más almas vengan a Cristo Jesús para que sean salvas para vida eterna y no para que sean para condenación eterna, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí les digo gracias una vez más, gracias, ¿verdad?, por estar aquí en este video. Nos vemos en el próximo video.